Gracias, señor presidente. Bueno, una moción que en la distribución de la palabra se tenga en cuenta la paridad, porque las mujeres quedamos para el final en esta bicameral. Estamos en la primera parte de la lista, señora senadora. Muy bien. Fue un aporte para el funcionamiento Hice todo lo de la posible en comisión. permanecer serio, pero bueno. Bueno. Estábamos esperando con la senadora Cunat porque tenemos que ir a otra comisión. Vi que estaban haciendo señas ahí cada... Exacto. Bueno, confía en la conducción. voy a hacer un planteo primero respecto de las inversiones y la necesidad de las inversiones que decía en el principio del informe el señor ministro. Y en este sentido, yo lo que quiero plantear es que a este ritmo de endeudamiento que está llevando la República Argentina y la fuga de capitales que existe a la fecha, si nosotros a esa fuga de capitales que se va, para parafrasear algunos diputados o analistas políticos que cuando hablaban de la asignación universal por hijo decían que se iba por la canaleta del juego y de la droga, la verdad es que el endeudamiento y la colocación de deuda en la República Argentina se va por la canaleta de la timba financiera. Y si pusiéramos esos 30.000 millones que estamos hablando de fuga de capitales al servicio del aparato productivo, la verdad que el país estaría en funcionamiento. Por eso me parece que hay que plantear también que hemos caído en un ciclo de endeudamiento con fuga de capitales. Y tampoco coincido con que se está destinando a la obra pública, porque se votó un programa que es el PPP, donde para llevar adelante la obra pública justamente están requiriendo la alianza con sectores privados para que se pueda invertir en materia de obra pública en la República Argentina. Por lo tanto, no podemos decir que el 100% de ese endeudamiento vaya hacia la obra pública, también teniendo en cuenta que la necesidad que tenemos en la República Argentina es que tengamos la posibilidad de tener divisas para devolver esta deuda y generar divisas para devolver esta deuda. Y para eso necesitamos poner en marcha el aparato productivo y no realizar recortes, que yo entiendo que ya se están llevando adelante en la República Argentina, porque conjuntamente con el endeudamiento también hay un profundo recorte de programas sociales. No me pueden decir que todos los programas sociales ni que todos los organismos del Estado están cumpliendo las mismas funciones en materia social. Dicho esto, quiero preguntarle concretamente al señor ministro, y volviendo al tema de las incompatibilidades, usted explicó la incompatibilidad en Noctua, planteando que en realidad usted representaba a otra persona. Planteó también una respuesta con respecto a Axis y a la compra y al cobro de comisiones por la compra del EVAX, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, del cual usted también es miembro del directorio. Pero yo le quiero preguntar también por Noctua en cuanto a lo anterior, antes que usted asumiera como ministro o antes del año 2015, en cuanto a la relación de este fondo de inversión de alto riesgo en cuanto a los bonos de la deuda argentina defaulteada. Yo lo que quiero saber concretamente, señor ministro, si usted canjeó personalmente, administró, asesoró o representó algún tenedor de bonos de la deuda defaulteada de la República Argentina. Porque aquí sí habría una incompatibilidad manifiesta, fundamentalmente teniendo en cuenta que después usted fue el que negoció con estos mismos bonistas el acuerdo con los holdouts o llamado con los fondos buitre. Primer pregunta. Segunda pregunta. Si usted no cree que hay una incompatibilidad en cuanto a la colocación de bonos de la deuda por parte del gobierno, teniendo en cuenta que más del 40% de la colocación de esos bonos emitidos en dólares
entre 2016 y 2018 fueron en realidad a parar al Deutsche Bank y al JP Morgan, de los cuales usted fue funcionario. Yo entiendo que ahí claramente hay un conflicto de intereses. También debemos señalar con respecto a esto que no es casualidad que la Oficina Anticorrupción le plantee la necesidad de que sea completa la declaración jurada que realiza en cuanto a su patrimonio, pero que también plantea la necesidad de que informe quiénes han sido, en su caso, sus empleadores desde 3 años atrás de que asume sus funciones. También quiero preguntarle con respecto a el decreto 2 del 2017 del presidente Mauricio Macri. Un decreto que quizás muchos no recuerdan, pero que modificó la ley de ministerios. Y con esta modificación se produce un dato muy interesante para el análisis político profundo y para el análisis también del posible conflicto de intereses, porque la unidad de información financiera pasa o se traspasa desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a la órbita nada más ni nada menos que del Ministerio de Finanzas. O sea que los mismos financistas que antes compraban deuda argentina, que son los mismos financistas que ahora del otro lado del mostrador arreglan la deuda argentina, son los que a su vez controlan a través de la unidad de información financiera las distintas operaciones que se realizan. Y en este sentido también quiero decir que ha habido varios planteos, y es público porque ha salido en todos los medios de comunicación, en cuanto a que el funcionamiento de la unidad de información financiera cuanto menos ha relajado durante este gobierno sus controles. Esta desregulación, esta falta de control también se da en la Procuraduría de Lavados de Activos en cuanto a la Procelac. Por eso le pregunto concretamente cuáles son los controles que están llevando adelante y por qué han habido manifestaciones públicas de la Procelac en cuanto a que se han resentido esos controles. Esas serían las preguntas, señor ministro. Y con respecto al informe, la verdad que si entró por el boletín de ingresos en la Cámara, quiero dejar sentado que se debió haber girado a cada uno de los diputados y de los senadores en virtud de que aún no se había constituido la comisión bicameral.